Esta semana comenzamos con la serie Fe en Acción. Y el texto base de esta serie es Santiago capítulo 2, versículo 20. ¿No se siente todavía? Si usted ve que alguien tiene a su lado que no tiene Biblia, comparta su Biblia con esa persona. Santiago capítulo 2, versículo 20. Te lo leo en esta versión, dice así: no seas ignorante. Debes darte cuenta de que la fe sin acciones es inútil y no sirve para nada. Tócale el hombro a la persona que tiene cerca, dile, no seas ignorante, dile. Yo no sé qué versión la tiene usted. ¿Cómo dice la versión que tiene usted? ¿Tú no tienes ninguna versión? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo dice la versión? Ajá, ¿cómo dice? Es como una pregunta. ¿Quieres saber, hombre vano, que la... Ajá, Reina Valera dice hombre vano. ¿Otra versión? ¿Lo tienen otro por ahí? ¿Alguien tiene otra versión? La Reina Valera lo dice muy bonito, le dice, oh, hombre vano. muy romántica la Reina Valera. ¿Otra versión? ¿No tiene otra versión? Otra versión dice, no seas iluso. No tienen otra. Por ahí. Otra versión dice, no te seas o no te hagas el inocente o el desentendido. Pero me gusta esta versión que dice, no seas ignorante. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. Hoy, en esta celebración al cuadrado, amén. ¿Se ha dado cuenta un poquito que estamos celebrando? 50 y 14. El título de esta enseñanza es La fe que vence al mundo. Siempre nos preguntamos, ¿qué es la fe? Según en la Biblia habla sobre esto, pero la fe básicamente, para decirlo con palabras sencillas, prácticas, la fe es creer en Jesucristo. Te hago una pregunta, ¿usted cree en Jesucristo? Levante la mano porque la mano no lo veo. Levante lo que quieren, lo que no quieren. Ok. Entonces la fe se basa en eso, en creer en Jesús. Como la Biblia lo enseña, los principios de la fe para lograr ser un vencedor son temas importantes para la iglesia. Por eso es bueno que presentemos la verdad sin miedo, clara, sencilla. Hoy no voy a profundizar mucho, apenas es el comienzo de esta nueva serie. Pero vivimos en un mundo con grandes diversidad de creencias y religiones. Por ejemplo, hay algunos que creen, por ejemplo, le gusta Guaycaipuro, o el negro, o la blanca, o qué sé yo. Sin embargo, cuando se trata de creencia, y por eso tuvimos un mes hablando acerca del creer, yo decía que el creer tiene que ver con el conocimiento o con la destreza o habilidad de aceptar algo que existe. Escúchame bien esto, yo lo aclaré, aun cuando eso no sea verdad. Por ejemplo, hay unos que creen que el que fue presidente de este país todavía vive. ¿Aló? Pero escúcheme esto. Así que el creer tiene que ver con el conocimiento o con el aceptar que algo es real, algo es verdadero, sea verdad o no, sea cierto o no. Así que tiene que ver el creer más que con el conocimiento que con la fe. Pero cuando hablamos de fe, se habla de gente que cree, por ejemplo, en este mundo caído y perdido. Hay gente que cree o se cree ser un animal. Y hay unos que se creen ser perro, otros que se creen ser gato.
¿Usted ya ha visto por ahí en las redes sociales? Pero a pesar de todas estas cosas, escúcheme esto, su trasfondo no es psicológico o no es mental, su trasfondo es espiritual. Hay una nueva palabra de moda, los Terian. ¿La has escuchado? Un nuevo invento de gente que se cree animal. Todo esto tiene su trasfondo espiritual. Para algunos pareciera ser exclusivista. Pero escúcheme, hay un solo camino para hacer las cosas de la manera correcta. Y ese camino se llama Jesús. Que conduce a una vida de victoria, a una vida de triunfo, a una vida de bendición. Juan capítulo 14, versículo 6, dice así. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. En otras palabras, el único camino que nos lleva a la fe y a la salvación y a la vida eterna solo es a través de Jesús. No importa lo que la gente crea, o no importa en quién crea, porque todos los seres humanos determinan creer o confiar en algo. Pero cuando usted y yo decidimos creer en Jesús y aceptarlo a Él, entonces tenemos asegurado la vida eterna. Y dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no hay mejor regalo que ese. Dile, no hay mejor milagro que ese. Porque créame, usted en cualquier momento se muere. Dile a la persona que tiene cerca, dile, en cualquier momento te muere. Dile. Ay, pastor, ¿cómo yo voy a decir eso? No, te voy a explicar. ¿Cuánto crees tú que puede durar todavía aquí en esta tierra? ¿20 años más? ¿30, 50, 80, 100 años? 100 años más de lo que tienes ahorita. Vamos a suponer que Dios haga un milagro y dure 100 años más. ¿Qué son comparados 100 años comparados con la eternidad? Te lo voy a explicar de esta manera para que me lo entiendas. 100 años es un grano de arena en todas las playas del mundo. ¿Se entiende eso? Así que comparado con la eternidad, 100 años es un momento. Así que en un momento, en cualquier momento te mueres. El asunto no es que vamos a partir de esta tierra. Eso no es lo importante, porque eso va a suceder, eso está en nuestra naturaleza humana. El asunto está, después que partamos de esta tierra, ¿para dónde vamos? ¿Aló? Mira, aún existe una tendencia natural en los seres humanos de creer en algo y buscar lo que trasciende. De hecho, ese deseo de buscar lo espiritual está innato en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos tripartitos, o somos en tres esencias, en cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo o la carne siempre buscará lo carnal. El alma siempre buscará la parte de lo emocional, los sentimientos, las emociones. Y el espíritu siempre buscará lo espiritual. ¿Por qué? Porque así es su naturaleza. Así que siempre buscaremos creer en algo, pero no siempre somos capaces de dar en el blanco. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, por eso tú estás aquí en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos tener fe. Así que nuestra fe tiene que ser genuina y verdadera, puesta en la persona correcta. Porque el problema a veces ni siquiera no es que no tenemos fe, el problema es que tenemos fe, pero en la persona equivocada. Por ejemplo, algunos tienen fe en el jefe, que le va a aumentar el sueldo ahorita el 1 de mayo. Bueno, todos los 1 de mayo siempre aumentan el sueldo. Bueno, o por lo menos que sea el bono aumenta.
Algo aumenta. No, yo tengo fe que viene un aumento bueno. Pero en Dios que así sea. Pero necesitamos colocar nuestra fe en la persona correcta. Y la única persona correcta para poder colocar nuestra fe es Jesucristo. Él es la ayuda en tiempo de angustia. Él es el amigo fiel que nos ama. Y Él es el Salvador eterno. Entre muchas otras cosas más. Escúchame esto. Vale la pena poner nuestra fe en el Señor. Pero quiero que profundicemos un poquito más. Algunas cosas que te quiero decir. Primero, número 1, ¿qué es la fe? Hay un texto archiconocido en la Biblia que habla acerca de la fe. Hebreos 11:1. Pero yo busqué una versión que me gustó mucho más de la versión, por ejemplo, Reina Valera, que es la que comúnmente usamos. Dice después fue la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gustó más esta Biblia, la versión Dios habla hoy. Dice, fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Se lo voy a traducir con manzanita. Fe tiene que ver con estar convencido que vamos a recibir algo que estamos esperando y que estamos convencidos de que viene, pero no lo vemos. ¿Cómo se come eso, pastor? Ya se lo voy a explicar. ¿Usted recuerda cuando éramos más pequeños ahora? Más chamos. O así como la pastora hoy. Cuando cumplía años. Ah, bueno, también está cumpliendo años hoy en la broma, ¿era? También, ¿cómo es que se llama? Elimar. Elimar también de cumpleaños también se puso de acuerdo con la pastora. Ha cumplido hoy también. ¿Cuántos? 18 y 19. Okay. Pero usted se acuerda cuando éramos más chamos y estamos así cumpliendo años, ¿cómo nos sentíamos nosotros? Nos sentíamos emocionados y decíamos, bueno, yo tengo la certeza, seguro, que vamos a recibir regalo. Por ahí viene un regalo de algún lado. Y si de repente el regalo no viene, oye, por lo menos aunque sea un obsequio, algo ahí, un detalle. No sé, aunque sea un helado, me van a brindar. Y si no, por lo menos que sea una salida para algún lado. No sé, a comerme una hamburguesa, una pizza, algo. Y si no, en el peor de los casos, por lo menos que sea una torta. Teníamos esa certeza de que recibiríamos algo, pero no sabíamos qué era, ¿verdad que no? Estamos en la expectativa, estamos con la ansia, ahí con la emoción de que eso viene. ¿Qué viene? No sé, pero viene algo. Algo viene. Y tal vez de repente te dice, bueno, a lo mejor no tengo para la torta, no hay para regalo. Porque sí, hay momentos donde la cosa está difícil, está divertida. Y no hay para comprarse ni siquiera un chupi chupi. ¿Usted conoce el chupi chupi? Puede ser el término nada más oriental. ¿Cómo le llaman los helados esos chiquiticos así, alargaditos? Ah, ¿qué le dicen? No, pero es una marca. Eso no es la forma del helado. Bueno, ese helado que es larguito así. Es otra marca. No, pero eso son marcas. Eso no se llama así el helado. Bueno, ese. El asunto está que no hay para nada. No hay plata. Andamos en la pelazón salvaje. Sin embargo, siempre estamos en la expectativa de que, bueno, yo creo que puede suceder algo. Pero eso más que todo cuando estamos pequeños.
Así que siempre estamos en la expectativa de que podría haber una sorpresa. Así que los cumpleaños combinan seguridad de que viene algo, pero expectación también es ahí la emoción esperando a ver qué recibe. Bueno, así más o menos funciona la fe. Porque la fe es la convicción basada en experiencia pasada de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. ¿Aló? Y la ventaja de la fe, porque por eso yo digo que más o menos la fe funciona igual. Y te digo que más o menos igual a ese día de cumpleaños, porque con la fe confiamos en Dios. Con los cumpleaños esperamos con nuestros familiares a ver si la pegamos con algo. ¿Aló? Con papá, mamá, hermano, tío, cuñado, coño, lo que sea, a ver si la pegamos con algo. Pero con Dios, eso como dicen por ahí, es un tiro al piso. ¿Sabes por qué? Porque con Dios tenemos la plena seguridad de que Él siempre nos sorprende. Y Él siempre querrá lo mejor para nuestras vidas. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, yo lo creo. Yo lo creo. Mira, y hay dos palabras clave que describen nuestra fe. Confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final. Seguro. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. O sea, yo creo en lo que Él dice. Ahí comienza la fe. Ese es el punto inicial. Él es quien dice ser que es. Y el punto final de la fe es creer en la promesa. Entonces se trata no solamente de creer en Dios, sino creerle a Dios en lo que Él ha dicho, en lo que Él hará, en lo que Él ha dicho que va a hacer, en lo que Él ha dicho que va a dar. Así que cuando creemos en Dios, que Él cumplirá su promesa, a pesar de que todavía no vemos nada. Así que cuando vemos por los lados, dice, todavía yo no veo nada. Allí es donde se demuestra la fe. Porque qué bueno es tener fe, diciendo que este año seremos bendecidos y prosperados y tenemos bastante plata, cuando los sueldos mínimos lo pongan en $5,000 cada uno. ¿Aló? Pero la fe se activa, la fe se promociona, la fe se pone en práctica cuando seguimos ganando el mismo sueldo mínimo, que es de $1, ¿no? Menos de $1. Menos de $1, el sueldo mínimo. Y yo sigo creyendo que este año yo seré bendecido, prosperado y tendremos plata. Amén. ¿Usted cree para aplaudir al Señor en esta mañana? No, yo creo que usted no va a ser bendecido esta mañana, no, yo creo que... Escúchame, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de tener fe en el Señor. Mira, el problema de este asunto es que la mayoría de la gente no cree que puede ser bendecido, que puede ser prosperado, que puede ver la gloria de Dios sobre su vida, milagros en su vida, hasta que no lo pueden ver, hasta que no lo pueden oler, hasta que no lo pueden tocar, hasta que no lo pueden oír o hasta que no lo pueden gustar. El problema, como yo lo dije hace un momento, es que nosotros tenemos tres esencias. El cuerpo, que es el carapacho que vemos. El alma, donde están las emociones, los sentimientos. El raciocinio. Ese es el yo interno, la personalidad.
y el espíritu, que es el que le da vida al cuerpo. Y el problema es que nosotros no determinamos creer, tiene que ver con el alma, si primero el cuerpo no toca, no ve, no huele, no gusta. Si primero el cuerpo no recibe la sensación para asegurarse de que algo existe, el alma no cree. El raciocinio, el conocimiento, la mente no acepta el creer en algo. Y por eso siempre hay una batalla con el espíritu. Porque cuando se habla de fe, no tiene nada que ver de que el cuerpo todavía no lo haya visto, tocado, olido, gustado, escuchado, nada. Ni se trata de que ver con el conocimiento, con el intelecto, con el alma, con las emociones de aceptar de que existe. Simplemente cuando hay algo de fe, el espíritu lo cree y punto. Pero hay gente que no cree. Mira, tengo un caso extremo. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Juan 20, 24 dice así: Tomás, uno de los 12 discípulos, a que apodaron el primero, no estaba con nosotros, dijo Jesús. Ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no te creo. No, no lo creeré, a menos de que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mi dedo en ella, ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Así es que voy a empezar a creer. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraban con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, el que no creía: chamo, ven acá, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en mi herida, en mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús les dijo: ¿tú crees porque me has visto? Benditos sean los que creen sin verme. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, esa es fe. La fe se trata de creer en lo que Dios ha dicho que hará, confiar, celebrarlo antes que suceda. Tomás era un personaje que no creía. Él decía: no, yo tengo que verlo primero. Yo tengo que tocarlo. Yo tengo que verle la mano ahí para ver el hueco, para ver si es él. Y yo tengo que meter la mano en la herida para ver. Hay gente así, que primero tiene que cerciorarse con el cuerpo que lo que Dios dijo que haría es real o es verdadero. Pero cuando hablamos de fe, escúcheme esto, hablamos de algo más allá, aun cuando no lo veamos, aun cuando no lo tocamos, aun cuando no lo olamos, aun cuando no lo gustemos o aun cuando no lo escuchemos. Porque la verdadera fe se basa en Dios mismo, el único y verdadero creador, y en todo lo que Él dice en las Sagradas Escrituras. Contrario a lo que los muchos piensan, la fe en Dios y en su palabra no es una fe ciega o sin base para el entendimiento humano. No tiene nada que ver como que, te lavaron la cabeza y por eso tú crees en Dios en algo. No. Se trata de una evidencia real de que Dios existe, de que Él es bueno y de que Él quiere lo mejor para nosotros. El problema es que no le creemos. Vete. Mira,
Dios nos ha dejado suficiente evidencia geológica, histórica y por escrito a través de la vida de Jesucristo, de su existencia. Gracias a esa evidencia podemos tener una fe sólida, basada en todo lo que nos dice la Biblia. El Padre se ha revelado a la humanidad desde el principio y quiere que creamos en su Hijo Jesucristo para tener acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Por eso Satanás está tan enfocado en desviar a la gente, a embasurando a la gente, haciéndole creer en cosas raras. Por ejemplo, como un ser humano que se cree perro y tiene que tratarme como un perro. Yo lo amarro por el cuello y lo dejo durmiendo afuera. Pero hay gente así. Lo segundo que quiero decirte hoy, lo que significa tener fe en Jesús. Hebreos 12:1 dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente en el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Tengo una pregunta. ¿Verdad que es más fácil creer en algo que vemos a lo que no vemos? ¿Verdad que eso sucede? Por ejemplo, usted cree en el sol porque usted ha visto el sol. Usted cree en la luna porque ha visto la luna. ¿Verdad que sí? Porque por lo menos, aunque sea desde lejos, hemos visto. Pero empieza a cuestionarse algunas cosas que parece un poquito difícil. Aun cuando unos aseguren que lo pueden haber visto, como por ejemplo, hay unos que han podido ver a Marte, o a Júpiter, o a Plutón. ¿Usted lo ha visto? Bueno, sí, por las redes sociales, o por libros, o por internet, sí, pero no lo ha visto realmente. Entonces tú crees que existe porque alguien lo vio y dice que existe, ¿verdad que sí? Y por eso creemos en algo que existe. Por ejemplo, ¿usted ha visto un átomo? De repente las estudiantes de bioanálisis a lo mejor algún día puedan ver eso o algo. O un núcleo del átomo. O qué sé yo. ¿Usted lo ha visto? Pero eso existe, es real, es verdadero. Así que el creer en algo porque no lo vemos, yo sé que se torna difícil. Pero creer es más que saber. Tener simpatía y aceptar racionalmente que Dios existe. Tener fe en Cristo implica confiar y depender, aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. Creer en Jesús significa confiar en Él. Es el Señor y es suficiente para ayudarnos, cuidarnos y salvarnos. El creyente en Jesús no necesita tener ayudantes. No necesita creer en otra cosa. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Es el que la inicia, es el que la culmina y por medio de Él todavía estamos en pie. Claro que la vida cristiana implica arduo trabajo, creer, y no se trata de que, bueno, yo no, como dicen algunos religiosos, y bueno, no, es que yo no puedo creer en nadie, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, o que cree en el hombre, o deposita su fe en el hombre. Claro, cabezón, por supuesto, nuestra confianza y nuestra fe está plenamente en el Señor, pero no significa que podamos confiar en la gente. Porque una de las cosas tremendas que está pasando en la humanidad es que la gente no confía en nadie. Yo tengo un poco más de 31 años conociendo a mi amada.
Y todavía no le tengo mucha confianza. ¿Hay gente así? O palabras que se dicen en el matrimonio, no, es que no le puedo dar todo porque yo no sé después cómo va a salir. Bueno, por eso es que sale como sale, porque no das todo. ¿Aló? Mira, la pastora conoce mi cuenta bancaria, la clave de la tarjeta, la parte del correo de acceso de las redes sociales, la clave del teléfono. Ella tiene acceso a todo. Si no, entonces ¿cuándo va a haber confianza? Que somos humanos y podemos fallar. Claro. Que podemos equivocarnos, por supuesto. Que podemos meterla de caminar de vez en cuando. Pero no se trata de no confiar. Se trata de que no depositemos nuestra fe en la gente, sino en el Señor. La vida cristiana requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. Pero para poder vivir con eficiencia en esta vida debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Titubearemos si apartamos las miradas de Él. Y si nos miramos a nosotros mismos y contemplamos las circunstancias que nos rodean, fallaremos. Así que debemos correr la carrera de Cristo, no la nuestra. Es bueno que hagamos planes, es bueno que planifiquemos, es bueno que hagamos un proyecto de vida. Y oye, a mí me gustaría graduarme, me gustaría estudiar cosas, me gustaría montar este negocio. Está bien eso, está correcto, pero metamos a Dios en el asunto, que Él sea el que guíe nuestros pasos. Porque hay muchas personas que han podido graduarse en la universidad, porque estudiaron una profesión, porque tienen un título y nunca ejercieron eso, porque Dios le cambió la vida. O porque simplemente no les gustó después la carrera. La Biblia dice que tenemos una tan grande nube de testigos. Y está compuesta de las personas que se han mencionado en el capítulo 11 de Hebreo, para que su fidelidad sea estímulo para nosotros. Pero también a nuestro alrededor hay un poco de gente que nos está viendo y son testigos de lo que Dios está haciendo. No luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Otros también han participado en la carrera y han ganado. Y su testimonio nos anima a correr y a ganar. Nos inspira a seguir creyendo. Por eso yo les animo a que cada domingo usted pase y cuente el testimonio de las cosas que Dios ha hecho, de cómo Dios ha provisto, de cómo Dios ha multiplicado. Mira, yo todavía estaba hablando con Carlos y Del, que por allá, una situación con la hija. Ahora ellos van a pasar a dar testimonio. De cosas que uno parece necia, tonta, y a veces de repente hasta, oye, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y Dios lo que estaba haciendo era liberándolo de algo peor. Porque Dios sí conoce el futuro. Usted y yo apenas lo estamos viendo. Yo recuerdo en esa oportunidad cuando estábamos saliendo del edificio, nos lo habían pedido porque habían alquilado el galpón completo con el edificio y todo. Y estamos negociando un galpón que valía como 3 veces más lo que estamos pagando en el edificio. Y yo le dije al hombre que me la rebajara hasta un monto, me dijo que no, y ahí negociamos, y se paró la negociación y no pudimos hacer nada. Y yo me sentí frustrado. Y dice, bueno, Señor, tú me diste una palabra que me ibas a bendecir, que ibas a hacer milagros, ¿por qué no cuadramos el negocio? ¿O será que tú me tienes otro y buscando y buscando? Eso fue, escúchame, las últimas negociaciones que hicimos con el hombre fue en enero, febrero del 2020. Y yo frustrado, creyendo que el Señor me había fallado, que no me había bendecido, que Él me había dado una palabra y que no sé qué broma, pero yo estaba viendo desde mi perspectiva de por qué no se había cerrado el negocio con el galpón. En marzo, abril, algo así, comenzó la pandemia. ¿Se acuerda de eso?
cuarentena, ¿se acuerda de eso? En el 2020. Cuando comenzó eso, yo escuchaba y veía un poco de pastores que me llamaban, hablaba con ellos, lo que sé, ¿cómo está todo con el Roma? No, yo tuve que entregar el local. No, yo tengo ya 3 meses de atraso en alquiler. No, mire, tengo que mudarme. Y yo le decía, Señor, gracias. Porque tú lo que estabas haciendo era guardándonos como iglesia. Y yo peleando con Dios porque no me había dado el galpón. Y después le agradecí al Señor, Señor, gracias porque no me lo diste. No permitiste. Gracias. Así que hay cosas que suceden y posiblemente nos sentimos mal, posiblemente nos molestamos, nos incomodamos y empezamos a renegar, bueno, Dios, ¿qué pasó? Y Dios de repente, como Él sí sabe el futuro, nos está guardando por algo o para una bendición mayor. Y tú y yo nos molestamos. ¿Aló? Lo tercero que te voy a decir, ¿cuál es el objeto de la fe? 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro 1:9 dice así: la recompensa por confiar en Jesús será la salvación de sus almas. Escúcheme esto. El objetivo central de la fe en Cristo es la salvación. Su regreso a la tierra. Las pruebas y las aflicciones serán inevitables. Siempre habrá conflictos, siempre habrá problemas, siempre habrá momentos duros y adversos. Mientras estemos de este lado, en esta tierra, siempre habrá situaciones difíciles. Pero creer en Jesús, tener fe en Él, nos ayudará a superar todas circunstancias adversas. Mientras no veamos al Dios que servimos, debemos soportar las pruebas y enfrentarlas con fe y con gozo. Aun cuando no entendamos la situación, aun cuando no comprendamos qué está pasando. Escúchame esto. El Señor quiere darte un futuro mejor. El Señor quiere darte un futuro mejor. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere darte señales y milagros y bendecirte. Pero todo eso es pasajero o secundario cuando colocamos la salvación de nuestra alma o la vida eterna. Porque ¿de qué le vale ser el hombre o la mujer más sano del infierno? O el hombre o la mujer más rico del infierno. ¿De qué le vale? ¿De qué le vale? Así que el fundamento, la base, el objetivo de la fe es la vida eterna. Es nuestra salvación. Porque aun cuando no seamos sanados, aun cuando no seamos bendecidos económicamente o financieramente, aun cuando no veamos los milagros, señales, sus prodigios que el Señor asegura en su palabra que vendrían a nosotros, aun cuando nada de eso suceda, con solamente el hecho de tener la salvación o la vida eterna, vivir en la eternidad en la presencia del Señor, eso basta. Eso es más que suficiente. Porque la ventaja de esto es que si estamos asegurados en la vida eterna, nuestra salvación, no importa lo que suframos hoy aquí en la tierra. No importa lo que suframos toda la vida en la tierra. No importa si tengamos que cantar aquella canción. Sufrir me tocó a mí en esta vida.
llorar en mi destino hasta morir. No importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque después de esta vida nos vamos a gozar con el Señor. Amén. Es mejor eso que en esta vida momentánea, poquitica, corta, 80, 70, 100 años que el Señor nos pueda dar, que vivamos feliz, pero en la eternidad estemos sufriendo, lamentándonos y quejándonos, llorando amargamente en la eternidad por haber tomado una mala decisión aquí en la tierra. Pero te tengo noticia. Cuando usted y yo creemos en Jesús, la vida abundante que Él ha determinado, ha diseñado en la eternidad, comienza aquí. Aquí nosotros empezamos a recibir destellos de esa vida abundante. Empezamos a recibir destellos de esa gloria venidera. Empezamos a recibir destellos de esas bendiciones eternas. Aquí empezamos a recibirlas. Pero toda comienza con la salvación y la vida eterna. Así que por un momento yo te voy a pedir que levantes tus manos al cielo, que cierres tus ojos y que podamos hacer una oración al Señor. Y di conmigo: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón. Diga conmigo: por mis pecados, por mis fallas y por mis debilidades. Diga conmigo: Señor, ayúdame a serte fiel y a vivir para ti. Diga conmigo: a partir de hoy, yo recibo esa vida abundante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Prepárese porque las bendiciones vendrán sobre su vida. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Celébrelo en esta mañana entonces. ¡Aleluya! Te voy a decir algo. Si usted por primera vez ha hecho esta oración, usted pertenece a la familia de Dios. Y si nos permite, puede pertenecer a la familia cuadrangular también. Y juntos podamos seguir creciendo, avanzando y viendo la gloria de Dios sobre su vida. Y usted podrá diciendo: oye, pero pastor, ¿por qué esa oración así como mitad de predicación todavía? Ya va, aguántese. Porque bíblicamente hablando, usted al aceptar al Señor en su corazón, al pedir perdón por sus pecados, a reconocer a Jesús, que Él es real y verdadero y que murió por usted en la cruz de Calvario, usted legalmente tiene la oportunidad de reclamar los beneficios que Él conquistó en la cruz de Calvario. Se lo explico de esta manera. Para los inconversos, para los que no conocen del Señor, para los que no han pedido perdón por sus pecados, para los que no han aceptado a Cristo en su corazón, para los que no han dicho: Señor, ayúdame, yo quiero servirte, para los que no, nada de eso, para ellos necesitan un milagro y claman por el milagro. Usted y yo no clamamos por un milagro, por un regalo. Usted y yo clamamos por una herencia. No, ojalá que se le revele el día de hoy. Porque ahora usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Y como hijo o hija es heredero. Y como heredero tenemos derecho legal a reclamar las bendiciones de nuestro Padre. Amén. Y una de ellas es la sanidad. Amén. Así que usted no necesita ya recibir o pedir a Dios que haga un milagro. Usted reclame su sanidad y punto. Amén. ¿Aló? Y esa vida abundante comienza ahora, comienza hoy. Mira, yo no conozco de qué estás enfermo, qué te duele. Si te duele un órgano, si te duele un músculo, si te duele el alma, si te duele el corazón, o te duele la pestaña o las uñas en la espalda que tienes. Yo no sé qué te duele, pero mi Señor me ha quitado todo dolor. ¿Me está escuchando?
Esa vida abundante comienza ahora. Esa vida diferente. Y yo creo que el Señor te sana. Yo creo que el Señor te sana. Yo lo creo. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero ¿cómo es posible que Dios, que es milagro, que sane, que tú... Porque el Señor hace como Él quiere y Él sana a quien Él quiere. Usted y yo lo que necesitamos es creer y aceptar y reclamar esa herencia, punto. ¿Cuándo lo hará el Señor? No tengo idea. ¿Cómo lo hará el Señor? No tengo idea. ¿A quién se lo hará el Señor? No tengo idea. Usted y yo oramos, creemos y punto. La pastora dio un testimonio la semana pasada. Desconocido. Escúchame. Empezó a manifestarse algo espiritual, demonio en su vida. Vinieron las enfermeras, los médicos, tal, pim, pam. Atenderlo, no, que vale, que pero cálmate. Mi madre está al lado en la habitación, o sea, en la misma habitación, al lado de la cama, la otra cama. Estaba la pastora ahí de guardia ese día. La enfermera salió a buscar al doctor porque el hombre no se queda tranquilo, ¿no? Yo no quería meterle nada, ni tranquilizante, nada, porque problema del corazón, todo aquello, no se vaya a afectar. Vamos a buscar al doctor. Cuando salió a buscar al doctor, la pastora se acercó. Y lo primero que el Espíritu Santo le dijo fue que empezara a interceder, a hacer una batalla espiritual. Y empieza a interceder, a orar. Entra a la parte de él, le dice a la esposa, ¿puedo orar por él? Y ella dice, bueno, dele. Lo que pasa es que él es devoto a Santa Bárbara, como quiera que era. Él es devoto a Santa Bárbara. Me digo, avalado, pues. Bueno, igualito, si me permite orar. Empezó a orar, empezó a reprender. El hombre se quedó tranquilo. Después la pastora le indicó y le animó a que hiciera la oración de fe. Hizo la oración como la que acabamos de hacer nosotros ahora. Hizo la oración de fe. El hombre le había montado un marcapaso, problema en el corazón, 7 infartos le han dado. 7. El hombre estaba a punto para la... Al día siguiente vinieron a chequeo médico, los doctores, la cosa, la broma. Cuando lo revisaron, le dijeron, mira, una pregunta, ¿y qué haces tú aquí? Porque el marcapaso provisional que le pusieron no estaba funcionando. El corazón estaba trabajando perfecto. Le quitaron el marcapaso provisional. Al siguiente día le volvieron a tomar atención, chequeo, monitor, todo perfecto. Vamos a dejarte otro día más porque hace como 2 días tuviste fiebre. Entonces vamos a dejarte ahí para chequearte. De hecho, yo fui ese día. Cuando fui ese día, le tomaron la atención. 160. Yo estoy hablando con ellos y le digo, tienes la atención de un chamo, de un pelado de 15 años. Y la enfermera se me queda y me dice, oye, así lo ha tenido 3 días. Perfecta la atención, perfecto los latidos. Perfecto. ¿Sabe qué hizo el doctor? Váyase para su casa. Váyase porque no entendemos. Ellos empezaron a dar una explicación biológica, científica, médica, diciendo, bueno, mira, el asunto fue que el marcapaso provisional cuando le pusieron, el electrodo ese que va directamente al corazón, que activa los ventrículos del corazón para que pueda bombear, le dio un corrientazo, entonces se despertaron los ventrículos y empezaron a funcionar perfectamente y luego está bien, dame la explicación que tú quieras. Dios hizo el milagro. Amén. Nosotros lo invitamos para esta reunión hoy. Y ellos me dijeron, mira, nosotros no tenemos carro, vivimos en La Victoria. Y por orden médica, tiene que por lo menos pasar un mes tranquilo en su casa. Pero créame que nosotros vamos a Valencia. Nosotros vamos a ir. Porque este milagro la gente lo tiene que conocer. Dios hace milagros. Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida el día de hoy. ¿Usted lo cree de verdad? ¿Seguro? Escúchame esto. La vida abundante tuya comienza hoy. Desde aquí. Cuando decides confiar en las poderosas promesas del Señor.
Así que tenemos esa confianza por la fe. Y esa fe no es solamente para esta tierra, sino nos acompañará toda la eternidad. Porque yo decía los días anteriores, las semanas anteriores, en la serie anterior, el poder de creer. ¿Sabe quiénes creen? Los demonios. Porque ellos sí vieron a Dios. Usted y yo no lo hemos visto. Así que la fe tiene que ver más que creer. Número 4. Principios de la fe en la Biblia. Hay un pocotón. De hecho, a lo largo de esta serie te voy a nombrar algunos. Pero quiero darte solamente un abreboca ahí. Romanos capítulo 10, versículo 14. Principio de la fe en la Biblia. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos de que alguien le hable de él? Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos hablar de Jesús a la gente. Dile. Vamos, dígaselo a alguien. Necesitamos hablar de Jesús a la gente. Mira, en las Escrituras nos indica que debemos llevar a otro el gran mensaje de salvación, para que responda a las buenas nuevas. Todo esto por medio de la fe. Yo le he dicho en varias veces, ya vamos a cumplir 3 meses que mi mamá está hospitalizada en el cardiológico de Maracay. Ahorita el 15 de abril cumplimos 3 meses. Escúcheme esto. Y usted me podrá decir, bueno, pastor, y si Dios hizo un milagro en el otro, y Dios es tan bueno, ¿por qué no ha hecho un milagro en ellos? Vaya es que voy. Yo creo que estoy completamente convencido que eso es parte de un propósito divino. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de orar por gente, de que haga la oración de fe antes de que se muera. Pasó con la pastora, como 2 o 3 veces, y ha pasado conmigo, 2 veces. Pero hubo un caso que me llamó más la atención. Y el caso del señor que estaba en la cama al frente de mi mamá. Yo llegué ese día y había una inquietud para ir allá. Yo lo saludaba y tal, los que tienen más tiempo más o menos lo conozco, ¿cómo está todo? ¿Cómo sigue? Y siempre nos apoyamos entre uno y el otro ahí, porque bueno, la familia que uno tiene, como dice por ahí, no, inmediata los vecinos, ¿verdad que sí? Y entonces voy y me acerco. ¿Cómo está todo? Y me llamó la atención de esa amistad que tenía con ese hombre y con esa mujer, pues, esa pareja. ¿Cómo está? Mira, ¿cómo anda el cuello ahí? El cuello estaba desarmado, me iba en la moto y la broma y tal, no me había arreglado bien. No, sí, lo que pasa es que anda en la moto. Tú tienes moto y tal, que sé yo, mire, yo tengo una línea de moto, de taxi y tal, que sé yo. Y empezamos a conversar ahí. Y en esa conversación, ese detalle me dio la oportunidad de decirle, oye, ¿me permite orar por ti? Y no sé qué, claro, ¿cómo no? Oré por él. Me dice, ¿por qué no hacemos una oración para pedirle perdón a Dios y para que el Señor te ayude, para que el Señor te salve? Hice la oración de fe. Escúcheme, eso fue como a las 4 o 5 de la tarde que yo llegué allá al hospital. Esa persona murió a las 11:30 de la noche. ¿Me está escuchando? La oportunidad que Dios nos ha dado a lo largo de casi estos 3 meses allá en el hospital ha sido extraordinaria. Y por eso yo digo, Señor, yo estoy convencido de que es más que una enfermedad, un problema médico que sea, es una oportunidad para ver tu gloria. Y es una oportunidad para ser instrumento de bendición y de salvación a otros. Y como le decía a otros por ahí, solamente ver otra vez a un primo después de 22, 25 años y ayudarlo para centrarse en los caminos del Señor y hacer la obra del Dios, eso es maravilloso. Escúcheme esto, Dios tiene un propósito aún en las circunstancias que estamos viviendo. Ay, pastores, que usted no sabe el problema que yo tengo, la necesidad, el conflicto. Nada, hermano, no lo sé. Si usted un día quiere, me lo cuenta y lo sé. Pero lo que sí sé
es que hay un Dios extraordinario y maravilloso que a partir de hoy tiene el control de tu vida y Él va a hacer cosas para bendecirte. Amén. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana? Amén. Escúchame esto. Pablo hace una pregunta ahí en Romano y le dice, ¿cómo sabrán de este mensaje nuestros seres queridos, nuestras familias, amigos, vecinos, si no se lo comunicamos? En otras palabras, ¿cómo alguien va a recibir el gran regalo, el gran milagro de la salvación y la vida eterna si nosotros no le hablamos a esa gente? Si no lo invitamos a la iglesia, si no lo invitamos a compartir un tiempo en comunión en la iglesia o en comunión con otros hermanos en Cristo, si no les hablamos acerca de Jesús, si no les hablamos, ¿cómo ellos van a recibir el milagro? Dios nos está llamando a participar y a proclamar de este mensaje para que sea conocido en nuestra comunidad. Piensa en una persona que necesita oír las buenas nuevas y dé un plan para lograrlo. Luego póngase en acción en cuanto le sea posible. Usted tiene un conocido que no conoce a Dios, tiene un vecino que no conoce a Dios, invítelo, predíquele. Pero dile a la persona que tiene a tu lado, dile, haz algo. La fe salvadora incluye el conocimiento, aprobación y confianza en la persona de Jesús. Pero solo nace cuando escuchamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Allí comienza la fe. Cuando escuchamos hablar de Jesucristo. Así que tenemos que hablarle a la gente acerca de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Necesitamos hablarle a la gente acerca de Jesús para que comiencen a tener fe. Y la fe también es un mandato bíblico. Te estoy dando bases bíblicas acerca de la fe. Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice así esta versión. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Así que la fe es fundamental para el cristianismo. Es el fundamento que debe ir unido al amor. Es un arma defensiva y la fe sin fruto es irrelevante. Sin acción no es nada. Solo somos justificados por la fe y es fundamental para todo aquel que quiera acercarse a Dios. En una oportunidad le preguntaron a un pastor, quiero hacerle una pregunta. De hecho, fue una pregunta televisada. No me acuerdo ahorita el nombre del pastor. El asunto es que le preguntan, pastor, ¿qué tal si de repente todo eso de lo que usted cree, en Jesús, en la salvación, en la vida eterna, en todo aquello, que Él es el Hijo de Dios, es mentira? ¿Usted no se sentiría frustrado, engañado, por creer tantos años en algo que es mentira? Y él se le queda viendo a la muchacha presentadora y le dice, bueno, te lo voy a contestar de esta manera. ¿Qué pasa si al partir de esta tierra nos damos cuenta de que Jesús es mentira? Él nunca fue hijo de Dios, era un invento de alguna gente, Dios no existe, Dios no es real, no existe la salvación, no existe el cielo ni el infierno, no existe nada de eso. Él dice, ¿qué pierdo yo? Bueno, nada, no pierdo nada. Si todo lo que yo creo es mentira, yo no pierdo nada. La vida sigue igual y no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa si tú no aceptas a Jesucristo y todo es real? ¿Sabes qué pierdes? Pierdes la vida eterna en el infierno.
Así que si es mentira, yo no pierdo nada. Pero si es real, tú lo pierdes todo. Aló. Aunque sea así de esa manera, vale la pena creer en Jesús. Vale la pena aceptar al Señor y vale la pena servirlo. Porque si es no logramos nada. Pero si es real, logramos todo. Pero la gente que no aceptó a Jesús lo pierde todo. La persona que tiene a tu lado, dile, vale la pena creer en el Señor. Pero lo más tremendo de esto es que las Escrituras dicen que en sí fe, escúchame, te lo voy a tratar de poner lo más bonito, pero cuando yo busqué la palabra, el texto real, original, en su traducción, yo me quedé fue... Lo más tremendo de esto es que sin fe somos desagradables a Dios. Y la palabra original que aparece allí del texto tiene que ver como vómito. Su traducción se traduce como vómito. Te lo voy a poner así. Si no tenemos fe, somos como vómitos delante de Dios. ¿Qué tal? Reina Valera lo traduce romántico. Es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si usted y yo no tenemos fe, le somos desagradables a Dios. Como vómito. O como excremento, para que me lo entienda. Así somos para una persona, así somos como para Dios cuando no tenemos fe. Le somos desagradables. ¿Aló? Y número 5. Usemos la fe para vencer. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, Efesios 6, 16. Además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Mira, cuando hablamos de la armadura, esta armadura debemos usar todo el tiempo y tenerla como base permanente. De toda la armadura de la fe es representada por un escudo que nos protege de los dardos del fuego del maligno. Estos esfuerzos persisten del enemigo demoníaco para debilitarnos a través del miedo y la incredulidad. Pero el escudo que Pablo traduce aquí o describe aquí, no es ese el escudo redondo, por ejemplo, que usted ha visto en las películas esas antiguas, no, donde había una espada y un escudito redondito ahí, más o menos como para medio. No se trata de ese escudo, sino el escudo grandote, alargado, completo, que cubría casi todo el cuerpo de la persona, que la persona cuando se agachaba podría cubrir todo el cuerpo completamente. De ese escudo se habla. En la guerra antigua, estos dardos de fuego se lanzaban en gran número al comienzo de un ataque. Y es lo que usted ve en las películas, que agarran esas flechas, la incendiaban y la lanzaban. Escúchame esto. La idea no solo era herir al enemigo, sino dispararle por todos lados una gran cantidad de flechas y así confundir y asustar al enemigo y tratar de matarlo de una vez. Porque no era que le clavaba la flecha nada más, sino que clavaba y se incendiaba. Y hasta ahí llegaba. Incluso estas lanzas, estas flechas, estos proyectiles que se lanzaban, eran clavados, en algunos casos podían penetrar el escudo, cuando no eran de hierro macizo, podían penetrar el escudo. Pero aún así no llegaban al cuerpo. ¿Por qué? Porque tenía el brazo separado del cuerpo y llegaban las flechas y penetraban ahí. Podían a lo mejor entrar, pero no llegaban al cuerpo. Era una protección total. Escúchame, ¿por qué? Porque aún cuando se lanzaban, prendían fuego y se lanzaban,
la velocidad que iba la flecha, el viento que le pegaba, ¿sabes qué hacía? Aumentaba la llama. Y cuando caía, como que si fuera una bomba. Y salía fuego por todos lados. Todo estaba estratégicamente preparado para causar el mayor daño posible cuando las flechas llegaban. Cuando eso lo pasamos a lo espiritual, y cuando la Biblia dice que tomemos el escudo de la fe, está hablando de que ese soldado nunca le llegaría una flecha a su cuerpo. Pero empezaron a evolucionar los escudos y ya no eran de madera. Porque la mayoría de las maderas antes agarraban algún líquido de árboles o de cualquier otra cosa. Todavía el petróleo no existía. O no lo habían descubierto. Sí existía, pero no lo habían descubierto. Así es la palabra. Lo bañaban de ese líquido para protegerlo del sol y del agua. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando llegaba la broma del fuego se incendiaba completo. Entonces ahora lo hacían de metal, de hierro. Y ese metal lo cubrían de un líquido que hacía el contrario. Que cuando llegaba el fuego se apagaba. Ahora escúchame esto. ¿Cuáles son los dardos que el enemigo nos lanza? Incendiario, para encendernos, para debilitarnos, para dañarnos. Pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos y mentiras. Todo esto tiene que ver con los dardos de Satanás que nos lanza a diario para hacernos retroceder, para lastimarnos, para dañarnos. Diciendo, no lo vas a lograr, no vas a salir de esta. Tanto tiempo que ha pasado y tú no ves el milagro todavía. Olvídate de eso. Olvídate, ya no puedes. ¿Ya para qué vas a seguir orando? ¿Ya para qué le vas a seguir hablando de Jesús a esa persona? Si esa persona es dura, mira cómo tiene el corazón duro, esa nunca va a cambiar. No le hables más, quédate callado, deja el fastidio, mira cómo te ofendió, mira cómo te gritó, no le hables más, quédate callado, no sigue insistiendo. Esos son los dardos del enemigo. ¿Y sabe dónde van dirigidos esos dardos? Por eso Pablo dice ya, toma el escudo de la fe, con que puedes detener esos dardos. ¿Cómo detenemos todos estos dardos de fuego para hacernos retroceder? Confiando en Dios. Cuando Satanás nos diga, de esa enfermedad no vas a salir, usted declara la palabra de Dios, dice, escrito está. Escrito está. Diga conmigo, escrito está. Dígalo otra vez, escrito está. Dígalo otra vez, escrito está. Por sus llagas yo fui curado. Así que reclama la promesa. ¿Se acuerda que yo le dije que los hijos son los que reclaman la herencia? ¿Aló? Si los hijos son los que reclaman la herencia, usted como hijo o hija tiene la oportunidad para reclamar la herencia. Amén. Escúchame esto. ¿Cómo podemos parar esos dardos? Cuando nos dicen, no le hables más a esa gente, le ha hablado tantos años y nunca cambia. Usted va a decir, no, yo voy a seguir predicando la palabra. Porque escrito está que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que va penetrando hasta lo más profundo. Ahí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y va hasta los tuétanos, hasta allá, hasta adentro. Y nunca vuelve vacía, sino que hace lo que fue mandado a hacer, porque es la palabra de Dios. ¿Aló? Cuando usted tiene esa situación difícil, adverso, momentos duros que está viviendo en su vida y no encuentra cómo decir, cómo salir, no sé, Dios mío,
Entonces usted dice, escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aló! Entonces cuando somos hijos e hijas, tenemos la oportunidad de reclamar herencia. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí del Señor? Usted tiene la oportunidad entonces de reclamar la herencia. Nosotros hemos visto milagros extraordinarios, sanidad en nuestro cuerpo. Mira, yo lo he dicho varias veces. Yo tenía que estar muerto hace como, ¿cuánto, mi amor? 28 años atrás más o menos. No. Sí, como 29 o 30. Por ahí. 14, entonces son 27, como 28 o 29 por ahí. Yo tenía que estar muerto. ¿A usted le ha dado hepatitis? ¿No? ¿A quién le dio hepatitis alguna vez? Ninguno. Son antihepatiteros. A mí me dio hepatitis. Para los que no saben, la hepatitis es la inflamación del hígado, la hinchazón. De hecho, uno se pone amarillo y le empieza a oler hasta el alma. Bueno, a mí no solamente me dio hepatitis, sino que tuve una recaída de hepatitis y me estaba muriendo. Listo para la parrilla. Y yo le dije al Señor, Señor, si te soy útil, si te puedo servir en algo, yo voy a determinarte, servirte y honrarte y hacer tu voluntad. Solo que me gustaría hacerlo sano. Pequeño detalle ahí. Yo hice el milagro. A mí me dieron 3 meses de reposo en el concesionario donde trabajaba. 3 meses de reposo. Y me dijeron, cuando pasan los 3 meses, viene a buscar, yo estoy 3 meses más y así te doy dando hasta que, bueno, pase lo que tenga que pasar. En otras palabras, hasta que te mueras. Y al mes yo regresé al trabajo. Y cuando me dijeron, ¿y tú qué haces aquí? No, yo vengo a trabajar. ¿Cómo que a trabajar? Tú no puedes trabajar, tú no tienes reposo. No, yo vengo a trabajar. ¿Pero cómo vas a trabajar? Mira cómo... No, yo vengo a trabajar, yo estoy listo, estoy sano. Y desde ese momento no he parado. Así que yo estoy viviendo un sobretiempo yo. Así que si Dios determina que yo parta hoy de esta tierra, o mañana, usted en vez de llorar, celebre. Porque usted dice, oye, el Señor le dio unos cuantos años más todavía. La pastora tuvo que estar muerta hace años. ¡Años! Estando pequeña de una enfermedad, nadie contaba, se la llevaron a Caracas, haciendo el examen, una broma, hasta qué sé yo. Hasta el papá le dio una declaración, deja que se muera una vez. ¡Qué fastidio! Y ahí está la pastora. Claro, es que si no hubiese vivido, no hubiese conocido a este galán, entonces imagínense. No hubiese nacido esos hijos preciosos que tenemos, entonces. Y le aseguro, usted no estuviera en esta mañana aquí en este lugar. Diga conmigo, pero hay un propósito. Dígalo como que si era un propósito. Diga conmigo, hay un propósito. Escúchame lo que quiero decirte. Dios tiene un propósito para tu vida. Tu trabajo y mi trabajo es alinearnos con el propósito divino. No hacer nuestra voluntad, no hacer lo que a nosotros mejor nos parece, no hacer lo que yo quiero, no. Decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, guíame. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame el camino. Así que la fe es un arma poderosa contra los males de este mundo y contra el enemigo implacable de nuestras almas, que quiere destruirnos. Número 6. Necesitamos vencer los enemigos de la fe. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. La duda es una de las peores artimañas que el enemigo siempre querrá sembrar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. La persona que duda es inconstante, piensa que creen,
Pero cuando llega la dificultad, cuando llega la presión, cuando la cosa se pone, empezar un poquito la cosa, como dicen por ahí, un poquito difícil, no puede ser oscura porque me cierran el canal, y peluda tampoco, pero cuando la cosa se pone mal, entonces dejamos de creer, dejamos de confiar. Pero por esa condición, varias veces Jesús reprendió la duda de su discípulo. Por ejemplo, en Mateo 14:31 le dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Sabe quién le dijo eso? A Pedro, que se estaba hundiendo. ¿Por qué? Escúcheme esto, porque la duda puede ser natural, o sea, puede ser humana. Y está bien. Pero también hay duda que puede ser espiritual, diabólica, enviada por Satanás. Pero la fe, cuando se apoya en el poder de Jesucristo, es sobrenatural. Sí, podemos tener duda humanamente hablando. Está bien, es aceptable, está correcto, está chévere. Como por ejemplo, oye, ¿me alcanzará la quincena para pagar las deudas que tengo ahora? Bueno, voy a sacar cuenta, voy a ver, está bien. ¿Puede haber dudas? Claro, no hay problema. Pero hay dudas infundadas, espiritualmente hablando, para frenarnos, para no dejar que avancemos, para que dejemos de creer. Mira, la incredulidad, la desconfianza, que es momentánea y que rechaza totalmente lo que Dios dice y hace, es pecado y casi siempre se asocia con malicia, astucia e indiferencia. Gente que no le importa lo que está sucediendo. Y otro enemigo tremendo, y más tremendo que la duda, es el miedo. Cuando sentimos miedo, incertidumbre, ansiedad, temor, debemos aferrarnos rápidamente a Dios por la fe. El miedo nos paraliza, nos deja infructuosos, pero Dios quiere que sigamos adelante confiados siempre en Él. Porque por miedo mucha gente se estanca, no sigue avanzando, no da paso de fe. Marcos capítulo 5, versículo 36 dice, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, Jairo, no tenga miedo, solo ten fe. Yo sé que hay retos y desafíos que tú tienes por delante. Yo no sé si es un compromiso financiero que tienes. Yo no sé si es una expectativa. Yo no sé si es una inversión que quieres hacer. Yo no sé lo que quieras hacer. Pero lo que sí te digo es que deja el miedo. Solo ten fe en Dios. Da el paso de fe. Así que confía. No temas, porque todo es posible con Dios. Recuerde cuando empezamos la serie El Poder de Creer, que para el que cree todo es posible. Y número 7. Te voy a dar brevemente unos ejemplos bíblicos victoriosos de la fe. Hebreos 11, 33 y 34 dice, por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron a huir a ejércitos enteros. ¿Quiénes fueron estas personas que actuaron con esa fe y lograron todas esas cosas? Por ejemplo, Abel, Noé, Enoc, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, José, Rahab, entre otros. La confianza en Dios nos proporciona una vida victoriosa frente a las luchas y problemas de este mundo. El Señor es soberano, refugio y fortaleza para cada uno de nosotros. Así que en esa situación que tú estás viviendo, en ese momento de angustia y desesperación que puede estar pasando, lo mejor que tú puedes hacer es acercarte al Señor y decirle, Señor, guíame,
diríjame para tomar la decisión correcta en esta situación que yo estoy viviendo. Por eso, porque Él sostiene a sus hijos en la alegría, en el júbilo, en la celebración, pero también nos sostiene en el dolor, en el sufrimiento y en los momentos adversos. Y hay innumerables ejemplos en la Biblia. Más adelante vamos a hablar de muchos de ellos en los próximos días, que vivieron con fe. Héroes en la antigüedad, los cuales por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, se hablaron boca de leones, hicieron retroceder a grandes ejércitos completos. Y la lista es larga de ejemplos de héroes de la fe. Pero aparte de la que ya nombramos, también se encuentran hombres, por ejemplo, como David. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará a este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. David era un chamo. Como dicen los muchachos de ahorita, era un pelado. Pero él decidió creer en el Señor. Así que no importa si tienes 99 años o tienes 15, créele a Dios. Créele al Señor y el Señor hará milagros. O podemos ver el centurión, allí en Mateo 8, del 8 al 10. ¿Qué le dijo? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y dijo: ¡wow! Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Pregúnteme, pastor, ¿de qué fe está hablando usted? Pero pregúnteme, pues. De estar bajo autoridad. Por eso Satanás es experto para manipular a la gente, para decirle, vete a la iglesia, no te sometas a ningún pastor. De hecho, en estos días tuve una discusión con uno por ahí, que vio uno de mis publicaciones o mis estados, algo así, y me contestó y me dice: caramba, ministro, él también es un licenciado en teología, estudiando la maestría y todo aquello, igual que yo. ¿Sabía usted que lo que hizo tal iglesia, tal cuadrangular en esto no es correcto? Pim, pum, pam, y empezó a darme algunos conceptos allí, ¿no? Y me sacó un versículo donde dice: por eso ya la Biblia dice, Pablo dice, unos dicen que son de Pablo, otros son de Apolo, pero yo soy de Cristo, aleluya. Eso es que tenemos que ser de Cristo, estar bajo la cobertura de Cristo, aleluya, amén, déjalo que se mueva. Y yo le contesté: ministro, qué bueno escucharte después de tanto tiempo. En otras palabras le dije: nunca me llamas para nada, pero para criticar sí. Yo le dije: bueno, mira, nosotros hicimos una celebración el domingo pasado, que era la celebración, ¿cómo era que lo llamamos? Identidad cuadrangular. Entonces yo le digo, los 364 días del año celebramos y exaltamos a Jesucristo. Ese día exaltamos a Jesucristo, pero le explicamos a la gente por qué somos cuadrangulares. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? Bueno, si usted que lo debe saber, después hablamos sobre eso. El asunto está que cuando yo le digo un día, reconocemos
lo que hizo una mujer llamada Amy Simple McPherson, cómo Dios lo usó con milagros, señales y prodigios, y cómo ella estableció, escúchame, una manera de trabajar que a nosotros nos gusta, y por eso ya estamos aquí. Y le dije, ese texto que tú me te dijiste, del que uno dice que son de Pablo, otro dice que son de Apolo, pero ellos dicen yo soy de Jesucristo, lo llamó. Ese persona que lo dijo con principio, más bien, lo más rebelde de todo. Porque había gente que creía y exaltaba al Señor, pero estaban bajo la autoridad de Pablo. Y hay otros que creían y exaltaban al Señor y estaban bajo la autoridad de Apolo, pero esos que no estaban bajo la autoridad de nadie, eran los rebeldes. ¿Aló? Usted me podrá decir, ay, pastor, pero usted como que está un poquito exagerado. Voy para allá. Ya va, aguántese. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? En las familias. Donde los hijos hacen lo que quieren. Donde no respetan la autoridad de los padres. Donde los padres dicen, mira, hay que hacer esto y no. Amén o ay. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta mañana? ¿Usted obedece a sus padres? ¿Solo cuando les conviene o lo obedece porque tiene que obedecer? ¿Aló? ¿Sabe? Cuando se quiebra ese principio en el hogar, se quiebra en cualquier lado. Entonces ya no se someten a los gerentes, a los jefes, a nadie. En los matrimonios es un desastre. Nadie se somete a nadie, ahí es la ley del más fuerte, yo hago lo que me da la gana y punto, y se acabó. Y ahí vemos cómo nos va. ¿Aló? Dile a la persona que tiene cerca, dile, el pastor lo está hablando es por ti, dile, y por mí también, dile, y por mí también. Necesitamos ser obedientes. ¿Cuánto lo creen? Pónganse de pie por un momento, por favor. Escúchame esto. Creer y tener fe es una cuestión de elección. Tú decides si quieres tener fe. La vida está hecha de opciones, de decisión. De hecho, el Señor una vez, hace muchos años, me dio una predicación que se llama la quería predicar en inglés, decision. Por favor. Decisiones. Elijamos confiar en Dios y no simplemente solo como simpatizar con las promesas que Él ha hecho. Pero como todo en la vida, la fe requiere una decisión. Yo decido creer, confiar y tener fe. Es una decisión. Un paso que nos compromete por completo para hacer las cosas a la manera de Dios. Mira, te voy a regalar una perla de sabiduría. Dios nos invita a creer todos los días en Él, porque todos los días el Señor hace milagros. El problema es que usted y yo no nos damos cuenta, pero todos los días Él hace milagros a nosotros. Y si nuestra fe es pequeña, podemos pedir como lo hicieron los apóstoles a Jesús. Allá en Lucas 18:8 dice, dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. Bueno, ¿sabe qué va a hacer el Señor ahora? Nos aumenta la fe. ¿Y sabe cómo el Señor nos aumenta la fe? Metiéndonos en reto, en desafío. Yo le decía a la pastora de hace muchos años, oye, no salimos de un paquete para meternos en otro, ¿no? Y no se significa deudas ni nada por el estilo, no, sino compromisos, retos, inversiones o qué sé yo. Siempre estamos inventando algo, siempre estamos tratando de hacer algo, siempre. Porque el enfoque principal no es tener plata. El enfoque de la profesión, del trabajo, de inversiones, no es tener dinero. Si usted hace eso solo por tener plata, usted está bien lejos de la realidad. El dinero tiene que ser un medio, no el final de la historia. ¿Me está escuchando? El dinero es un medio para alcanzar algo. Tu final no tiene que ser alcanzar dinero. Eso no puede ser el final de tu historia. El dinero es el medio para alcanzar otras cosas.
Así que siempre estamos metidos en retos. Así que, si tú decides creer, mantente firme en la fe en Cristo, tarde o temprano, esa fe será probada por circunstancias de la vida, que pondrán a prueba toda tu confianza en el Señor, si de verdad crees o no. Y te vas a encontrar con retos, desafíos que tú vas a decir, wow, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué? Hey, ¿sabes por qué? Porque el Señor pondrá a prueba lo que creemos. Amén. Así que no temas, no te desanimes, no dudes, cree y vive por fe. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, hoy yo clamo a ti por cada una de estas personas que están aquí presentes o los que nos ven por las redes sociales. Señor, tú sí conoces la situación de los que están viviendo. Tú sí conoces las circunstancias adversas. Tal vez es una enfermedad, tal vez un problema matrimonial en el hogar, en la familia, en los negocios, en el empleo, en los estudios. No lo sé, Señor, pero tú sí sabes por lo que ellos están pasando. Hoy, Señor, yo he empezado a hablar de esta serie acerca de la fe en acción. Y ellos a partir de hoy van a empezar a crecer en fe, a confiar en ti y a perseverar. Señor, yo te pido que a partir de hoy tú empieces a hacer milagros y obrar en sus vidas. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Y ellos verán tu gloria y tu favor como nunca antes lo han visto. Algunos serán retos, algunos serán desafíos y algunos tendrán que dar paso de fe para obtener grandes victorias. Tú lo harás, tú lo acompañarás y tú lo respaldarás según tu voluntad y tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos.